En 1986, miles de personas se convirtieron en testigos de una auténtica invasión alienígena en Brasil, en la que el ejército respondió despachando a sus mejores aeronaves para lidiar con la presunta amenaza aérea. Mientras que los escépticos se apresuraron a concluir que todo aquello se debía a basura espacial y a histeria colectiva, los oficiales de alto rango directamente involucrados dijeron que ese asunto no admitía explicaciones tan superficiales. Acompáñenme a explorar la que más tarde se denominaría la Noche Oficial de los OVNIs en Brasil. Y al finalizar el video, ustedes mismos díganme si ante nosotros podemos recurrir a una explicación prosaica o si más bien esto se trata de un encuentro con lo desconocido. El 19 de mayo de 1986 comenzó como cualquier otro día para el sargento Sergio Mota da Silva, quien estaba a cargo del tráfico aéreo del aeropuerto de São José dos Campos. Pero la normalidad de aquel día se interrumpió mientras caía la tarde, cuando Torre de Control notificó que había dos luces extrañas en el cielo. Eran las 6:30 p.m. aproximadamente cuando un par de luceros aparecieron sobre el eje de la pista de aterrizaje, pero muy lejos en la distancia, como a unos 15 kilómetros. A las 8 p.m., el Centro Integrado de Defensa Aérea y Control de Tráfico Aéreo, o por sus siglas SINDACTA, con sede en Brasilia, reportó que las señales de su radar se habían incrementado. Ya no había 3, sino 8 objetos aéreos. Al mismo tiempo, al noreste, personal de la Escuela de Especialistas Aeronáuticos se turnaban los binoculares para observar un cúmulo de luces misteriosas en el cielo. En total, más de 2,000 personas vieron el espectáculo lumínico tan solo en dicha escuela. Mientras, de vuelta en el aeropuerto de São José, el sargento da Silva vio la gestión de un despegue interrumpido, pues había aparecido una extraña luz sobre el aeropuerto. Tomó sus binoculares y observó no una, sino múltiples esferas que cambiaban de color. Alternaban entre rojo, amarillo, verde y naranja. En un intento de interactuar con esta flotilla, atenuó las luces de las pistas del aeropuerto. Acto seguido, las esferas descendieron. Pero cuando mandó restablecer la intensidad de las luces, las esferas ascendieron otra vez. Da Silva declararía que si estaban tratando de interactuar conmigo, no lo sé. Lo que sí sé es que se comportaron de una manera inteligente. En aquel intervalo, al menos un par de pilotos reportaron avistamientos de luces extrañas en el cielo. El primero de ellos, de la aerolínea TAM, dijo que un objeto se acercó a él peligrosamente, en una aparente ruta de colisión. El segundo era de Transbrasil, y también reportó lo mismo. El tercer reporte de un piloto, en este lapso, es particularmente interesante, pues era un vuelo privado que actuó con bastante gallardía. A bordo iba el coronel Osíris Silva, quien ese día se había reunido con el presidente de la República y al día siguiente tomaría protesta como presidente de Petrobras, la petrolera estatal. A las 9 p.m., Torre de Control les preguntó si veían algo extraño en medio de aquella noche. Tanto Silva como su piloto Alcir Pereira confirmaron que había un objeto luminoso en la distancia. Curiosos, intentaron perseguir aquello, pero iban a bordo de un jet privado, no uno de combate. Durante 10 minutos intentaron alcanzarlo sin mayor éxito, al cabo de los cuales se aproximaron al aeropuerto de São José para aterrizar. Sin embargo, durante su descenso, un objeto luminoso, aparentemente distinto al que ellos habían perseguido, los abordó peligrosamente. Torre de Control confirmó en sus radares que, además del avión privado, que era un modelo Xingu, había otro objeto desconocido a un costado.
Nuevamente, Pereira inició otra persecución que duraría 10 minutos. Cuando el piloto intentó su segundo aterrizaje, Torre de Control reportó que había otro objeto, esta vez hacia el sur. Y Pereira, como ya estarán imaginando, inició una tercera persecución. Finalmente, en su tercer intento, el Xingu aterrizó exitosamente, no sin antes observar 3 objetos luminosos flotando sobre una refinería de Petrobras. El comando de la defensa aérea ya se había dado por enterado de aquella desquiciante situación por medio de la Torre de Control de Brasilia. Pero no sería sino hasta las 10:23 p.m. que el primer piloto sería despachado de la base aérea de Santa Cruz, en Río de Janeiro. El teniente Cleber Caldas Mariño despegó a bordo de su F-5E. Si quieres escuchar más reportes como este, te invito a que te suscribas y a que actives la campanita de notificación. Un par de clics tuyos me ayudan mucho a seguir trayendo más casos como este. En mi perfil puedes encontrar otros casos de abducciones y de encuentros de militares con ovnis, que también merecen ser rescatados del olvido. Muchas gracias. 20 minutos después, un segundo F-5E, piloteado por el capitán Brizola Jordao, fue despachado de la misma base. Mientras, la base aérea de Anápolis, en Goiás, despachó al capitán Viriato a bordo de un Mirage F-103, armado con misiles Matra y misiles infrarrojos Sidewinder. Aunque los 3 aviones iban plenamente equipados para el combate, se les indicó que realizaran un acercamiento no agresivo. Es decir, que persiguieran a los objetos y que acortaran distancia tanto como pudieran. Analizaremos esta directriz de no agresión más adelante, pues si pensamos en explicaciones convencionales resulta inexplicable por qué se les ordenó este acercamiento pacífico. Especialmente si consideramos que, para este punto, había más de media docena de objetos sobrevolando instalaciones nacionales sumamente sensibles. La base aérea de Anápolis había detectado la posición de los objetos. Le ordenaron al capitán Viriato que los persiguiera. Extrañamente, aunque su radar los detectaba, él no veía nada. Se guiaba únicamente por lo que indicaba su pantalla. Aceleró hasta superar la velocidad del sonido. El ovni se mantenía a unos 10 kilómetros por delante de él. De pronto, en una demostración prodigiosa de tecnología, comenzó a hacer giros en forma de zigzag. Acto seguido, aceleró a una velocidad imposible. El capitán calculó que aquello se alejó a casi 20.000 kilómetros por hora. Al respecto, años más tarde, en 1993, declaró: "Si hay un avión que pueda desarrollar esa velocidad, no lo conozco". Para poner las cosas en perspectiva, el título del avión más rápido del que se tiene registro pertenece al North American X-15. Aunque este avión llegó a alcanzar velocidades superiores a los 7.000 kilómetros por hora, todavía dista mucho de los más de 18.000 kilómetros por hora que alcanzó el objeto que perseguía el capitán Viriato. A las 11 p.m., un segundo Mirage F-103, piloteado por Rodolfo Silva de Souza, fue despachado de Anápolis, con lo cual hasta ahora contamos 4 aviones militares en el cielo. Mientras, el teniente Clever, a bordo de su F-5E, perseguía a su propio ovni en los límites del espacio marítimo y aéreo de Brasil. Frente a él había un punto luminoso aproximadamente a 12 kilómetros de distancia. Aquello fue corroborado por los radares de tierra. Es importante tener en cuenta este tipo de detalles, porque las explicaciones pseudoescépticas en un intento de evadir la fantasía proponen explicaciones absurdas y aún más fantasiosas.
como que los pilotos en este tipo de casos son engañados por reflejos en el cristal de su cabina o estrellas en el firmamento. Por eso es tan importante cuando en un caso como estos hay información y se corroboran los avistamientos desde los radares. Porque de entrada ya podemos deshacernos de explicaciones tan triviales. A las 11:17, otro Mirage F-103 fue despachado de Anápolis, piloteado por el capitán Julio César Rosenberg. Con este, ya eran 5 naves militares en el cielo. Esta es una cantidad sobresaliente de aeronaves, sobre todo si consideramos que en otros casos, como en el de Canshou en 1998 en China, tan solo se despachó una aeronave. En el celebérrimo avistamiento de Washington de 1952 se despacharon 2. Y en el caso Manises, uno de los mejores documentados de toda la historia, solo se despachó 1. Así que difícilmente podemos aceptar las explicaciones de que, en este caso, estos 5 pilotos todos fueron engañados por algo que tenía una explicación prosaica. Minutos más tarde, a las 11:20, el capitán Jourdau detectó una cuadrilla de objetos en el radar de su F-5E. 13 objetos viajaban a unos 32 kilómetros por delante de él. Aunque el cielo estaba despejado, el piloto no veía nada inusual. Radar de tierra le confirmó que también los habían detectado. Y para su sorpresa, a continuación le dijeron que ya no se encontraban a 32, sino a 25 kilómetros, y luego a 20, y luego a 15, y luego a 10 y luego a 5. Radar de tierra le informó que ahora los objetos estaban detrás de él, 7 de un lado y 6 del otro. El capitán realizó una pirueta en el aire en un intento, cuando menos, de observar algo, pero no logró ver nada. Durante varios minutos, aquellos objetos invisibles lo persiguieron. Esta interacción entre los aviones militares y los ovnis continuó hasta la 1 de la madrugada, cuando todos los aviones hubieron regresado a sus respectivas bases. El ufólogo Ademar José Guevaer señaló que en ningún momento intentaron atacarnos. Jugaron al gato y al ratón con nosotros. Y agregó que, de acuerdo a la opinión de las personas directamente involucradas, una de las señales de radar revelaba que las dimensiones de uno de estos objetos, por inverosímil que suene, llegaba a los 11 kilómetros de diámetro. ¿Recuerdan que les hablé del coronel Osiris Silva, quien asumiría como presidente de Petrobras? Pues al día siguiente, tras su toma de protesta, organizó una rueda de prensa. Sin embargo, ninguno de los reporteros le preguntó por su nuevo puesto. Todos querían saber por el avistamiento de la noche anterior. Silva, por su parte, se negó a hacer ninguna declaración al respecto, tal vez intentando no poner en riesgo su nuevo y flamante cargo. 4 días después del incidente, el ministro de Aeronáutica, brigadier Octavio Julio Moreira Lima, dio a conocer ante la prensa que la Fuerza Aérea de Brasil había perseguido en total a 21 objetos voladores no identificados. En dicho evento lo acompañaron los 5 pilotos que volaron la noche del 19 de mayo. En un acto de honestidad institucional, el brigadier declaró lo siguiente: no se trata de creer o no en extraterrestres. Solo podemos dar información técnica. Hay varias suposiciones. Técnicamente, diría que no tenemos ninguna explicación. El 2 de junio, un informe confidencial circuló en el Ministerio de Aeronáutica. En él, el comandante interino decía que, como conclusión de los hechos, este comando opina que los fenómenos son sólidos y reflejan, en cierto modo, inteligencia, por la capacidad de seguir y mantener distancia con los observadores, así como volar en formación. Un capitán de apellido Baranov agregó que 2 noches después del incidente principal,
10 u 11 objetos luminosos fueron registrados por el radar de São José dos Campos. También fueron detectados por el de Sao Paulo, quienes lograron observar las luces a distancia. Sin embargo, tal vez en un intento de no incrementar el furor de la prensa, en esta ocasión no hubo un pronunciamiento oficial. Como podrán imaginar también, no tardaron en llegar las críticas y las explicaciones escépticas. La más notable provino del investigador espacial Geoffrey Perry, quien dijo que ese día la estación soviética, la Salyut 7, había liberado cajas negras metálicas con basura espacial y que se preveía que ingresaran en la atmósfera en la zona central de Brasil. Sin embargo, el brigadier José Cavalcanti, del Comando de la Defensa Aérea, desechó estos comentarios. Dijo que pudo haber sido basura espacial, pero no fue únicamente eso. Una caja metálica con basura espacial puede ser detectada por el radar, pero viaja siempre en la misma dirección y a la misma velocidad. Ese no fue el caso de lo que vimos en Brasil, donde los objetos variaban su velocidad entre muy rápida o muy lenta. Incluso la oficina adjunta de la defensa norteamericana en Brasil aceptó en un mensaje desclasificado que, si bien la oficina de reportes no cree en ovnis, aquí hay demasiado para ser ignorado. Hubo 3 tipos de detección de radar provenientes de 3 tipos de radares distintos. Eso lo lleva a uno a concluir que algo arribó a Brasil la noche del 19 de mayo. Y respecto a la directriz pacífica con que fueron despachados los aviones militares, el ufólogo Ademar Guevaer dijo que en Brasil no se dispara contra los ovnis porque no representan una amenaza. En mi video pasado, sobre el avistamiento en Kangshou, en China, también señalé que el comandante Zuo Lin, probablemente por instrucciones del cuartel general, ordenó al capitán Liu Ming que no disparara contra el ovni. En el caso Manises, el avistamiento más célebre de España, el capitán Fernando Cámara tampoco recibió órdenes de abrir fuego contra el ovni que perseguía. Tal vez no hay un manual militar sobre cómo lidiar con los ovnis, pero pareciera que la constante en estos avistamientos es no abrir fuego contra ellos. No solo por superioridad técnica, sino porque, como dijo Guevaer, no representan una amenaza. ¿Será que hay algún otro motivo oculto que nuestros gobiernos saben y que nosotros desconocemos? En los relatos de abducción es común que a los contactados, los alienígenas les digan que les preocupa mucho nuestra actitud beligerante. ¿Será que los gobiernos del mundo no quieren quedar mal con los visitantes de las estrellas? ¿O será que todo se reduce al miedo por su superioridad técnica aérea? Como quiera, la noche oficial de los ovnis, como fue llamado este caso, ilustra que estos objetos pueden aparecer donde quieran y cuando ellos quieran. Tal vez la próxima vez que escuchemos que una base militar o un aeropuerto cerró por la incursión de supuestos drones y no haya ni siquiera un intento de derribarlos, se trate en realidad de otra visita alienígena.